vamos a comenzar, así aprovechamos el tiempo que la vamos a tener a Gaby Ramos, a la licenciada Gabriela Ramos, vamos a hablar con autoridad, darte la bienvenida al segundo día de conversatorio de educación sexual integral en el nivel superior, ¿sí? Nosotros nos planteamos una pregunta que tiene que ver qué implica ser formadores con perspectiva de ESI. Ese va a ser como el disparador para poder pensar este conversatorio y esta jornada. Como te dije ayer, estamos felices de tenerte en el distrito y de escucharte. Ayer fue un placer, nos quedamos pensando en un montón de cosas de primaria, y hoy vamos a seguir pensando, pero en superior. Me tomo el permiso de contarte que, bueno, como te decía, el Instituto de Formación Docente y Técnica de Guaminí es nuestro lugar de trabajo. Bueno, Janina es la directora y hay un montón de profes, ¿sí? Que si levantan la mano los va a poder reconocer, Gaby, que son compañeros de trabajo, alumnos del instituto. Y está Rodri, que es el director del CIE, y vamos a blanquear, que es el que me logró encontrar el contacto para poder llamarte. Así que bueno, ese es un agradecimiento a Rodrigo, que en esto me ayudó. Y no sé si tiene algunos colegas del CIE también, pero bueno, gracias porque por él pude conectarme con vos y bueno, pudimos generar estos espacios en esta jornada. La intención es contarles, como hicimos ayer, algunas de las actividades que realiza Gabriela digamos, desde su trayectoria profesional. Así que voy a leer algunas de sus actividades. Gabriela es licenciada en Educación, especialista en género, sexualidades y derechos, mediadora familiar y escolar, diplomada en violencia de género y también en derechos de la colectividad LGBTQ en Latinoamérica, docente universitaria, formadora de docentes e investigadora en temas de ESI, organizadora de congresos nacionales e internacionales. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas académicas y libros, coordina el Centro Tantoya, especializado en investigación sobre ESI y en áreas de género y educación del Centro Cultural de la Cooperación. Es asesora en medios radiales y televisivos en referencia a ESI. Así que bienvenida, Gaby, y el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta convocatoria, por haber podido, bueno, acercarme a ustedes, a Guaminí, de alguna manera. Gracias a la virtualidad también, ¿no? Eso conversaba hoy con una profe. Si no hubiese sido muy difícil el tema del traslado, ir y volver en el día, 3 días. Eso no quiere decir que cuando todo vuelva a la normalidad no me inviten a conocer la laguna, ¿no? Eso queda pendiente, así que ese será otro tipo de encuentro. Pero bueno, para hacer un primer intercambio, la verdad es que ayer que estuve con profas y profes de nivel primario, me encantó. Si hay alguien más, además de Janina, que haya participado ayer, podemos reponer un poco qué fue lo que estuvimos charlando, porque me parece que está muy en consonancia con lo que hoy nos tenemos que preguntar, que es, bueno, ¿a quiénes estamos formando y cuáles son las necesidades de estos educadores y educadoras que después van a tener que sí o sí aplicar la ESI, ¿no? Sí o sí van a tener que mirar la escuela, la comunidad educativa, las familias, los chicos y las chicas, las actividades, con una perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, la verdad es que fue muy interesante ayer poder escuchar estas necesidades, estas urgencias, y compartir hoy en este espacio entre formadores y estudiantes también, ¿no? Me gustaría que pudiéramos generar un clima de confianza donde también quienes están estudiando para ser docentes puedan pedir, ¿no? Puedan reclamar, puedan preguntarle a sus docentes y que los docentes en formación podamos escuchar cuáles son las necesidades. Siempre nos preguntamos, bueno, si estamos educando en función de nuestros propios intereses o en función de las necesidades de estos profesionales que a futuro, cuando llegan a la escuela, se van a encontrar con una realidad que hoy queremos poner un poco en cuestión, ¿no? Si es la misma, si les estamos dando herramientas para que puedan transitar las escuelas en función de las necesidades con las que van
presentarse la familia, los chicos y las chicas. Así que me parece muy interesante. Mi propuesta siempre es de intercambio. Así que yo voy a empezar a hablar, pero en la medida en que ustedes lo consideren oportuno, se desmutean, van levantando la mano y vamos haciendo un conversatorio justamente, ¿no? Yo traje una batería de ideas que voy a poner a disposición y después ustedes van viendo por dónde el grupo va necesitando que circulemos. También porque hay algo importante de la ESI y es que tiene que ser situada, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que yo soy porteña, hablo desde la porteñidad y soy urbana, ¿no? Entonces, la verdad es que las situaciones que se pueden presentar acá, algunas serán comunes a todas las escuelas del país, sobre todo los marcos legales, ¿no? Los enfoques, esto de lo que hoy vamos a hablar, pero debe haber emergentes y situaciones puntuales que son propias de la localidad, de la comunidad, ¿no? Del grupo de familias. Ayer hablaban las docentes con cierta preocupación de esto que conocemos, de qué hacemos con la avanzada de las iglesias, ¿no? Y que también de algún modo ofrecen resistencia a los planteos de la ESI. Bueno, ¿qué hacemos con estas familias que responden a estos modos, ¿no? Estas creencias? Bueno, así que vayan interrumpiendo y preguntando y vamos a ir construyendo a medida que se va desarrollando, ¿no? Este taller de 2 horas. Cecilia, ¿vos me podrías compartir el hospedaje? Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, pensando en que la verdad es que somos colegas, ¿no? Quiero decir que estamos entre formadores, que estamos con el firme propósito de educar a quienes van a educar. Lo primero que quisiera compartir es que estamos de fiesta, o sea que este año se cumplen 15 años de la sanción de la ley. 15 años es un montón de tiempo y a la vez es nada, ¿no? Quiero decir, es un montón de tiempo porque sabemos que el país es muy grande, que hay mucha disparidad en la aplicación entre el norte, el sur y al interior de cada jurisdicción, pero también sabemos que para instalar procesos de transformación social, 15 años es nada. Así que ahí estamos caminando, ¿no? Yo quiero contarles, porque soy vieja militando el tema de la ESI, quiero contarles cómo fueron las cuestiones que se debatían en el Congreso. Yo estoy desde aquella época, y un poco antes también, ¿no? Haciendo investigación en ESI. Entonces, me parece interesante rescatar la historia para saber dónde estamos. En ese momento, ahora sistematizamos, podemos pensar que había entre sectores progresistas y conservadores 3 grandes núcleos de sentido, que son los 3 grandes núcleos de sentido de la didáctica clásica, pero en ese momento se mostraban como nudos de poder, ¿no? Nudos controversiales. Ustedes saben que los anteproyectos se piden a la comunidad en el Congreso en el año 2000 y tardan 6 años de debates en el Congreso para ver cuál es finalmente el proyecto que se aprueba. Si ustedes han tenido posibilidad de leer el proyecto, se dan cuenta que la ley, bueno, no es un relato hegemónico, ¿no? Es un corto y pego de un montón de intereses políticos que están muy, pero muy claros cuando uno hace una lectura crítica, a quién responden. La verdad es que en ese momento, muchas de nosotras que veníamos asesorando diputados y diputadas, no estábamos conformes con lo que salió, nos parecía que era básico, que era elemental, que era pobre. Ahora les voy a contar por qué. Ha transcurrido este tiempo y haciendo el balance de los 15 años nos damos cuenta que realmente fue todo un logro, ¿no? Porque los docentes y las docentes pudimos construir sobre esas fisuras que tiene el texto un montón de semillas que germinaron, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Pero en ese momento las principales diferencias que habían eran estas, ¿no? Un nudo de disputa de poder era si hablar de sexualidad le correspondía a la familia o le correspondía a la escuela. Sectores más progresistas decían que la escuela tenía que hacerse cargo de esto. Sectores más conservadores decían que la sexualidad es algo del ámbito de lo privado.
y que no estaban dispuestos a dejar en manos del Estado, porque la escuela es una institución del Estado, esta intromisión, ¿no?, en el tema de los valores, en el tema de los contenidos, o sea, de la información concreta, y no confiaban en quién iba a ser la persona que iba a hablar de sexualidad con sus hijos, con sus hijas. La verdad es que era una falsa dicotomía discutir si familia o escuela. En realidad, insistimos en que es familia y escuela, ¿no? La escuela nunca va a reemplazar a la familia, porque además la ley es muy clara y tienen funciones distintas. Se expresa con verbos totalmente diferentes. En ese momento no teníamos tan claro que éramos ambos. Queríamos, efectivamente, que la escuela sí pudiera ocuparse de esto. Y lo fundamentábamos porque sabemos que hay muchas familias que tienen muchas posibilidades, muchos recursos simbólicos, diría Bourdieu, para poder encarar esta situación. Porque tienen formación, porque tienen habilidades de expresión, porque pueden derivar en el ginecólogo, en la pediatra, en el pastor, en la catequista, en quien confíen, pero hay muchas familias que no. Y entonces no podemos dejar solo en manos de las familias esta información que nos parece que es trascendente para la vida. El Estado tiene obligación de nivelar para arriba, ¿no? Entonces, nivelar para arriba es aportar la misma información a lo largo de todo el país, siempre con la función de que esa información colabore en la posibilidad de decidir. Bueno, finalmente logramos que la escuela y la familia ambas se ocupen de la educación sexual integral. También ahí con algunos matices, ¿no? Algunos sectores querían que las familias se ocupen, no solo en el ámbito doméstico, sino también en la escuela. Entonces pedían intervención para la selección de los contenidos, juntarse con las maestras y los maestros para elegir los recursos, ir monitoreando, chequeando un poco el avance del desarrollo de los temas. Bueno, dijimos no, la verdad es que esto no es así. Si es la escuela, es la escuela. En la escuela habitamos profesionales que nos formamos para enseñar. Nadie viene, ninguna familia viene a chequear con qué metodología estamos enseñando matemática, fracciones, con qué metodología estamos enseñando fútbol, por ejemplo, o handball, con qué modalidad nos acercamos al laboratorio para plantear ciencias naturales, con lo cual ESI tampoco. Esto lo conseguimos con la salvedad del artículo 5, ¿no?, que es un artículo que ahora está en discusión y que se intenta derogar, que hay una nota al pie que dice que cada institución educativa podrá adecuar los contenidos, no los enfoques, ahora vamos a ver los contenidos, de acuerdo al ideario institucional. Bueno, esto claramente es un guiño para las iglesias, ¿no? Porque hay muchos contenidos que las iglesias no comulgan de los diseños curriculares laicos. Entonces quedó familia o escuela, la familia en su casa, pero con esta salvedad que ahora queremos revisar. Bueno, en el segundo nudo, que era educación sexual integral para quién, no había dudas, ¿no? Nosotros en la facultad empezamos en el año 2000, en Filosofía y Letras de la UBA, haciendo investigación para ver si el terreno estaba fértil para esta ley, ¿no? Si efectivamente los adultos, los pibes, los docentes, todos querían o no, ¿no? ¿Cómo iba a ser recibida esta ley si se sancionaba? Todo el mundo decía que sí. Todo el mundo decía que educación sexual sí, que era necesario. ¿Cuál era el objetivo? Preguntábamos, para prevenir, hay que prevenir todo, las adicciones, el embarazo en la adolescencia, el suicidio, todo estaba en la misma bolsa, de la prevención. Pero entonces, ¿para quiénes? Bueno, para los adolescentes. Porque en esa etapa empieza el hormonazo, ¿no? Empiezan las primeras relaciones sexuales, los jóvenes no se cuidan, los jóvenes son descontrolados. Hay que dar información para lograr disciplinar esos deseos que a veces se van de carril. Bueno, nos pareció un poco, ¿no? En algunas escuelas más extremas hasta decían sí, quinto y sexto año, cuarto y quinto año, ¿no? Como los años superiores, que son los años de la genitalidad activa. La verdad es que nos parecía, está bien que este discurso es de hace 20 años atrás, pero nos parecía que era un poco atrasado. Nos parecía que ya sabíamos que la sexualidad empezaba cuando las personas nacemos.
tal vez antes, ¿no? De decir Butler, y que dura toda la vida, y que es dinámica, y que se va modificando, y que los viejos y las viejas también, ¿no? Tenemos o tienen sexualidad. Y entonces, ¿por qué acotarlo a la adolescencia? Bueno, esto fue complicado. Complicado porque nosotras pedíamos claramente que esto tenía que empezar en el jardín maternal, en el mal llamado jardín maternal. Atravesar el jardín de infantes, pasar por la primaria. Bueno, ¿cómo íbamos a pensar que en la primaria, el periodo de latencia, algún niño o alguna niña iba a tener una sexualidad activa o iba a tener ganas de informarse sobre esto? De ningún modo la familia quería delegar. También pensamos que era importante que las escuelas de educación especial, artísticas, también la educación de adultos, porque sabemos que hay muchas deudas pendientes y que muchos adultos y adultas no han logrado terminar la terminalidad educativa, ¿no? Terminar su primaria, terminar su secundaria. Y también sabemos que hay otros espacios recreativos, como los centros de juventudes, como los lugares deportivos, donde también se juegan las relaciones vinculares, los cuerpos, la sexualidad, y queríamos ir por todo. Bueno, ahí no tuvimos tanta suerte, la verdad, ¿no? Así que la ley solo prevé ESI en el sistema de educación formal, en el sistema obligatorio de educación formal. Quiero decir, desde el nivel inicial, primaria, secundaria y formación docente. Y ahí es algo que tenemos que volver a revisar, ¿no? Es algo que estamos pidiendo, porque la verdad es que nos hemos dado cuenta en este tiempo que aún sin que sea obligatorio, se ha instalado la educación sexual integral en los clubes de fútbol a raíz de las sucesivas denuncias que recordamos por abuso sexual contra los jóvenes que viven en los internados. Y aparecieron cuestiones de denuncia por abuso de las jóvenes que participan de escuelas de teatro, los propios directores de teatro. Yo trabajo en institutos artísticos, en conservatorios de música. Bueno, fue necesario armar un protocolo de actuación contra las violencias, porque hay muchos músicos famosos, popes, ¿no? Muy reconocidos, que dan clases, que tienen conductas agresivas y violentas contra estudiantas, mujeres y contra estudiantes disidentes, ¿no? Y sin embargo esto no está previsto en la ley. Pero bueno, fue necesario hacerlo. Entonces, estamos revisando la posibilidad de ampliar las fronteras de la ESI, que no sea solo para las escuelas de educación formal. Necesitamos que haya ESI también en la universidad, ¿no? Necesitamos ginecólogos con perspectiva de género, necesitamos abogados, necesitamos economistas, por supuesto que docentes también, ¿no? Pero necesitamos jueces. Imagínense la cantidad de femicidas que no están siendo juzgados como tal porque no hay una justicia con perspectiva de género. Entonces, fue necesaria acuñar el concepto de femicidio y después el de travesticidio para dar lugar y visibilizar a las compañeras trans que son asesinadas por el solo hecho, ¿no?, de ser trans. A pesar de nuestros marcos legales, todavía tenemos que asistir a situaciones de agresión a homosexuales por demostrar que lo son. Entonces, nos parece que este destinatario acotado no alcanza ya a 15 años de la sanción de la ley. Y lo último, que fue muy, pero muy, muy discutido, era cuáles son los contenidos, ¿no? Fíjense que esto es hablar de didáctica, ¿no? ¿Quién enseña? ¿A quién le enseñamos? ¿Quién es el sujeto de la educación? ¿Y qué enseñamos? Bueno, el tema de contenidos fue realmente muy arduo, porque las iglesias religiosas, las escuelas religiosas, sostenían que hace muchos años que vienen dando educación sexual, porque educación sexual es educación para el amor. Bueno, ayer hablábamos un poco, ¿no?, con algunas compañeras que estaban presentes, que no eran tan jóvenes, de cuál fue la educación sexual que nosotras recibimos, y si recibimos. Y ahora yo voy a volver a hacer la misma pregunta. Voy a decirles, ¿cuál es la diferencia entre educación sexual integral y educación para el amor? Si hubieran estado en el Congreso, ¿qué hubiesen presentado como motivo, como argumento para decir que no estamos hablando de lo mismo?
Ah, ustedes creían que se iban a salvar, o sea, creían que me invitaban a mí para que yo charle y ustedes sacaron el cuadernito y el lápiz. No, no. Ahora me toca tomar un mate y yo pregunto, vamos. Seguro que todos y todas tenemos alguna idea de por qué no es lo mismo. Bueno, este es un espacio de ESI, se pueden decir chanchadas, si no lo saben en términos técnicos pueden decirlo como lo decimos en el barrio, no hay problema. Entre hacer el amor y otra cosa, ¿hay diferencias o será lo mismo? Hay diferencias. Bien, Clara, bien. A ver. Porque... Sí, ¿cuáles son? Porque también se puede educar. No es solo simplemente el hecho del tema sexual, sino prevenir. Bien, ¿prevenir qué? Enfermedades, embarazos jóvenes, abusos y demás. Bien, eso sería hablar de otros temas, ¿no? Incorporar otras categorías dentro de la educación sexual integral que no son solo el amor. A mí lo que trae Clara me parece importantísimo porque si mitificamos la sexualidad siempre por amor, quedan otro montón de posibilidades que, sin nombrar, que son estas que trae Clara, ¿no? Que son justamente los efectos no deseados, pero socialmente, ¿no?, cuantificables de la sexualidad, que es para lo que educamos. No queremos ni más embarazos no deseados, no queremos más violencias en las relaciones, no, esto no lo queremos. Ahora, ¿qué cosas sí queremos dentro de la educación sexual que no siempre tiene que ver con el amor? Educación sexual para el goce, estaría faltando. Claro, exactamente. O sea, si vamos a entender que todas las relaciones sexuales son por amor, ¿no? Nos estamos olvidando que hay una dimensión importantísima de la sexualidad que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Que tiene que ver con un diálogo con otro, con otra, con varios, con mi propio cuerpo, que no siempre es por amor. A veces es simplemente por pasión, a veces es simplemente por deseo, ¿no? A veces es simplemente por el encuentro, a veces es simplemente por exploración, autoexploración, no exploración, conocimiento, ¿no?, de otras posibilidades con otros y con otras. Y esto no quiere decir que no haya valores, que no sea en un marco de respeto, pero quiere decir que no puedo decir amor. A lo mejor es solo una calentura, ¿no? Y eso no es amor. Entonces, es importante poder diferenciar, porque cuando yo doy ESI, quiero hablar de los afectos. Y los afectos es mucho más que el amor, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, ojo, que no nos roben estas palabras que son valiosas. Sí, amor, sí, pero también puede haber otras cosas, ¿no? En las relaciones sexuales. Entonces, queremos sumar todo esto. Todos estos efectos deseados de la sexualidad y todos estos otros que traía Clara, efectos no deseados de la sexualidad. Entonces, claramente no es lo mismo hablar de educación para el amor que hablar de educación sexual integral. Pero en el transcurso de estos 15 años, la verdad es que, haciendo un balance, tenemos logros y deudas, como pasa siempre. Tenemos un marco legal que nos habilita a hablar de sexualidad en la escuela. Esto es muy importante, aunque no lo parezca, porque durante muchos años muchas docentes muy comprometidas y con buena escucha han respondido preguntas de los pibes y las pibas, porque estas preguntas aparecieron siempre, nos aparecían en nuestra época, solo que a veces no había dónde hacerlas, ¿no? Si hay un lugar donde alguien puede escuchar, los chicos y las chicas preguntan y muchos docentes han respondido. Sin marco legal, también con el riesgo de ser sumariados, ¿no? O de comerse una demanda de parte de la familia porque ¿por qué respondió? ¿Por qué le contó? ¿Por qué contestó esto que yo no quería que mi hijo o mi hija supiera? Entonces, el marco legal no es solamente que garantiza el derecho de los chicos y las chicas a recibir información. Y además dice, ¿no?, científica, actualizada y comprensible sobre sexualidad en la escuela. No es cualquier información, ¿eh? Es una información que sea científica,
que esté actualizada y que sea aprendida de acuerdo al nivel, ¿no?, y a las posibilidades de cada estudiante. Esto es muy importante, porque si trabajo con personas no videntes, el modo de expresión del uso correcto del preservativo o de los anticonceptivos será muy distinto que si trabajo con personas que efectivamente con una lámina les alcanza, ¿no?, o con un video les alcanza. Pero el marco legal también trajo la posibilidad de que cada jurisdicción elabore sus diseños curriculares. El diseño curricular para un docente es como la Biblia laica, ¿no? Tiene la caja de herramientas donde tengo los contenidos y los enfoques para enseñar. Eso es muy importante, porque orienta la tarea pedagógica. También trajo cuadernillos con actividades, ¿no? Láminas, videos, que ayer veíamos, ¿no?, con los profes y las profas, que hay que actualizar, o sea, está quedando corto este material que tenemos. También trajo mucha producción teórica, más cantidad de investigaciones. Yo me acuerdo que cuando yo hice la maestría, iba cada 15 días a Rosario, viernes y sábados a estudiar, porque por acá no había nada, ¿no? Ahora tenemos diplomados, postítulos, licenciaturas, maestrías, doctorados, o sea, a disposición, online, presencial. Entonces, mucha producción teórica, se empezaron a escribir libros, hay donde buscar. Antes había que comprar afuera materiales que hablaran de sexualidad, ahora ya los tenemos acá, situados, contextualizados, nacionales, ¿no?, argentinizados con nuestras propias problemáticas. Organizamos congresos para compartir experiencias. Hay también formación docente, y ahí ayer también decíamos con las profas, bueno, necesitamos más. Necesitamos revisar el concepto que tenemos de la formación docente, qué tipo de formación necesitamos, y hoy podemos hablar un poco de esto. Y lo que para mí tiene un valor que no habíamos calculado es la alta participación estudiantil, ¿no?, y de la sociedad civil en el reclamo de la ESI como un derecho. Entonces, la legalización del aborto, en las marchas, en la Marea Verde, en el movimiento Yo Te Creo Hermana, ¿no?, la participación de los estudiantes, sobre todo estudiantes secundarios, fue altísima, pidiendo, ¿no?, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces la ESI aparece ya como un reclamo de los propios sujetos que se transforman en ciudadanos para el reclamo de sus propios derechos. Durante muchos años, los propios jóvenes armaron las jornadas de ESI y sostuvieron esas jornadas desde los centros de estudiantes, ¿no? Entonces la movilización estudiantil es muy grande. La movilización estudiantil puso sobre la mesa esto. Ya no hablamos más con eufemismos, no decimos si fue una interrupción del embarazo, no, decimos aborto, ¿no? Y hablemos de esto, y expresémonos y tratemos de respetar las diferentes opiniones, pero tengamos información, cuáles son los métodos, de qué estamos hablando. Por supuesto, nos falta más formación que sea masiva, que sea gratuita, que sea laica, que sea de calidad. Nos falta la implementación en todos los niveles, la actualización de los recursos y la ampliación esta que decíamos a otras áreas, ¿no?, de la vida social, que no sea solo el sistema de educación formal. Bueno, estamos hablando mucho de la ESI, pero todavía ni llegamos a saber de qué estamos hablando. Vamos a hablar de la 26150, entonces, que es una ley que va a obligar a todas las instituciones educativas del país, de cualquier tipo de gestión, pública o privada, laicas o confesionales, a garantizar la información científica actualizada y comprensible sobre sexualidad en las aulas. Y va a incorporar al concepto de sexualidad que desarrolla la OMS, ¿no? Lo va a separar del concepto puramente genital y lo complementa con aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esto es muy importante porque después nos permite pensar cómo lo vamos a implementar en todas las áreas, en todas las materias, cada uno desde su espacio curricular. Pero esta ley, que es del 2006, es posible porque teníamos un marco legal previo en Argentina que adhiere a marcos internacionales sobre los cuales se asienta la ley 26150. Y la primera es del año 90, es la Ley Nacional del SIDA.
Esa fue la época bravísima, ¿no? Bravísima de la epidemia del SIDA, donde Argentina firma pactos internacionales con los cuales se compromete a aportar información para bajar los números de la epidemia. Y así lo hizo, ¿no? Y tomó montones de medidas informando sobre sexualidad, sobre todo sobre el uso correcto del condón. Pero básicamente eso estaba a cargo del Ministerio de Salud, que salía con campañas enormes, trabajaron mucho con mujeres en situación de prostitución, trabajaron mucho con camioneros, ¿no? Para informar, trabajaron muchos en las salitas, las áreas programáticas de los hospitales llegaban a la escuela para hablar del tema del VIH, de la transmisión, porque en las escuelas se generaron muchas situaciones de discriminación, porque no se sabía mucho el modo de transmisión. Pero entonces estaba depositado ese tallercito ad hoc en manos de expertos que estaban por fuera de la escuela y que pertenecían al sistema de salud. De alguna manera, este saber refuerza al sistema médico hegemónico y deja a la escuela o a la docente o a los docentes en un lugar de cierta falencia o cierta vulnerabilidad en torno a saberes que les corresponden a otras áreas. Después, en el año 2002, a propósito de la Ley Nacional de SIDA, sale la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Una ley súper, pero súper de avanzada, porque tiene como el gran objetivo de que todas las personas que habitan el territorio nacional puedan decidir cuántos, cómo y con quién tener o no tener hijos. Esto que estoy diciendo abre las puertas a lo que después fue la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, porque dice con quién, ¿no? Abre las puertas a la ley de parto respetado, porque habla de cómo tenerlos. Y por supuesto que garantiza la posibilidad del acceso a la información y a todos los recursos de anticoncepción del país. Sí, más adelante se siguen abriendo leyes en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la de vasectomía y ligadura tubaria, que son dos métodos de contracepción quirúrgica que no están incluidos en la 25673. Entonces, en este momento solo se conocían dispositivos intrauterinos para adultas que además en el 2002 que ya hubiesen sido madres, ¿no? Que hubiesen tenido algún parto. Ahora tenemos dispositivos intrauterinos para adolescentes que no han parido, por ejemplo, ¿no? Ahora los métodos se han ampliado de tal modo que tenemos los dispositivos subcutáneos, veo que llamamos fosforitos, son esos que van debajo, ¿no? Hormonales. Igual le tenemos que seguir reclamando al Estado, ¿no? Que es todavía un poquito cis heteropatriarcal, porque vamos a decir la verdad, forros para muchachos hay a montones, pero preservativos femeninos no tenemos, ¿no? Ni gratis ni pagando. Y porque la mayor parte de todos estos métodos anticonceptivos se aplican, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces todavía ahí hay algo que revisar en esta ley, pero realmente que es muy avanzada. Y en el 2005, bueno, ya estamos, ¿no? De remate, porque la Ley Nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es la aplicación nacional de lo que es la Convención Internacional de los Derechos de los Chicos. Entonces es el modo argentino en el que transformamos a los pibes en sujetos de derecho. O sea, ya no son más menores tutelados por el Estado, sino que son sujetos de derecho. Tienen voz, ¿no? Pueden expresarse. Serán citados para ver frente a una separación, a un divorcio, con qué padre o madre quieren vivir. O sea, es muy importante esta ley, porque además garantiza que van a ser escuchados, eso es, que se va a dar respuesta a sus necesidades, y sobre todo funda el concepto de autonomía progresiva. Esto es muy importante porque es confiar en que cada quien tiene la posibilidad de ir creciendo y desarrollándose, y que yo como docente solo voy a acompañar ese desarrollo, ¿no? No voy a intervenir en él, así como su familia. Entonces esa ley es clave para quienes enseñamos, para quienes educamos
trabajar sobre el concepto de autonomía progresiva es fundamental. Pero así como veíamos que la ley necesita unos retoques, los necesita también porque a posteriori de la 2650 tenemos todo este marco de derecho que no está incluido, ¿no? Decíamos, la de ligadura tubaria y vasectomía, la de parto respetado, que tengo que enseñar en la escuela que cada persona gestante tiene el derecho a elegir cómo parir y con quién, ¿no? Acompañado de alguien que no importa ningún lazo filiatorio, ¿no? Con ese ser que está en gestación. Pero además que va a sentirse acompañado durante el proceso de parto y posparto, ¿no? Con el cuidado del neonato también. Entonces, la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de fertilización asistida. Acá estoy viendo que falta la ley de cupo laboral travesti trans, por ejemplo, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual, el decreto para personas no binarias, la de IBE. Todos estos marcos legales son contenidos que tengo que incorporar a mi planificación de ESI, mucho más trabajando a un nivel superior. Este es un gran desafío para quienes trabajamos en superior, porque no es solo enseñar la ley, es enseñar la ley y constituir a esa estudiante en sujeto de derecho de ese marco legal. Entonces, si alguna estudiante está embarazada, si algún estudiante está transicionando, si algún estudiante va a realizarse un aborto, si algún, ¿no? Tiene que conocer este marco legal que yo tengo que poder ofrecer en el transcurso de la cursada del nivel superior y tengo que acompañar con el marco legal. También tengo que acompañar siendo el puente con las organizaciones de la sociedad civil que están militando que estas leyes efectivamente se cumplan. Entonces, no es que porque haya una ley de parto respetado, cuando cualquiera de nosotras llega a la salita, al hospital o la clínica, el obstetra va a respetarte tus tiempos. No funciona así, desgraciadamente, el marco de derechos, ¿no? Vos tenés que ir empoderada a decir, yo quiero tener un parto sin peridural, yo no estoy de acuerdo con que me pongan la anestesia, quiero que esté a mi lado mi mejor amiga y no mi pareja. Pero todo esto son negociaciones que se hacen previas con el sistema de salud y con al momento, porque en ese momento lo único que tenés son contracciones, te duele un montón y querés, ¿no? Aceptás cualquier cosa porque querés efectivamente que se termine ese momento. Entonces, es muy importante antes conocer cuáles son las organizaciones que te van a acompañar, cuál es el papel que tenés que llevar, que el médico se compromete, que va a firmar, que la clínica no adhiere, y así con cada uno. Esto que decíamos, bueno, si hay un estudiante que está transicionando, tiene que saber que tiene derechos, cuáles son esos derechos, con quién se puede conectar en el lugar donde está o en el lugar más próximo para que lo acompañe con los trámites legales que tenga que hacer, con los trámites sanitarios, porque a lo mejor quiere hormonizarse, a lo mejor no, a lo mejor quiere hacerse una intervención quirúrgica, a lo mejor no, a lo mejor en algún momento, en alguna salida nocturna se sintió vulnerado y quiere hacer una denuncia. Bueno, ¿no? Entonces todo esto abre un marco nuevo y un desafío importante, porque una cosa es garantizar derechos a los pibes y a las pibas y otra cosa es adultos, porque nuestros estudiantes o quienes están acá, ¿no? Son adultos en esto. Entonces va a ser muy importante para incorporar dentro de nuestros planes y programas. Vamos ahora entonces a definir específicamente qué va a ser la educación sexual integral. Hablamos un poco del marco legal, un poco del concepto de sexualidad, pero vamos a entender por educación sexual integral un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje. O sea, esto ya no es bueno, en algún momento informal me venís a preguntar si estas pastillas sirven o no, y yo te respondo porque tengo buena onda. No, es un espacio sistemático, lo tengo que planificar. Pero también dice que no son solo saberes, información, ¿no? Sino habilidades sociales para tomar decisiones, para el propio cuerpo, para las relaciones interpersonales, para conocer los derechos en el ejercicio de la sexualidad,
Y las habilidades sociales no se enseñan ni se aprenden de memoria, se practican, se ejercitan, se vivencian. Entonces, también tenemos la responsabilidad no solo de enseñar los marcos legales, sino además de habilitar un espacio de encuentro donde se puedan empezar a practicar habilidades sociales de decir que no, argumentar a favor de lo que van sintiendo, reconocer lo que se siente, trabajar el concepto de consentimiento, aunque no haya relaciones íntimas, ¿no? El mismo modo de vinculación grupal. Entonces ahí se empieza a complejizar, porque ya no es solo, bueno, voy a ver cómo engancho tal o cual ley para dar el contenido de formación ética y ciudadana, por ejemplo. No es solamente eso. Es además cómo voy a ofrecer un espacio de prueba, ¿no? De práctica de estas habilidades. Bueno, ¿y cómo va a llegar la ESI a las escuelas? Y esto sí que va a modificar sustancialmente el modo como enseñamos en superior. Porque la primera puerta de entrada siempre va a ser la reflexión sobre cada quien. Y la reflexión sobre cada quien viene acompañada de un montón de cosas. Por ejemplo, la construcción de lo grupal. No hay posibilidad de que yo me interpele en el marco de un espacio curricular si no hay un grupo que me contenga. Entonces empieza a delinear mi rol también como formador de formadores en ESI. Bueno, yo tengo que aportar información científica, actualizada y comprensible. Bien, pero además tengo que ser capaz de coordinar un grupo donde pueda reconocer que se genera un clima de confianza, cierto pacto de confidencialidad para que alguien pueda expresarse. Expresar su incomodidad, expresar su ideología, expresar su creencia, expresar su disenso, porque a veces cuando todos pensamos lo mismo está todo bien, pero cuando en el medio de un grupo de pañuelos verdes aparece un pañuelo celeste, nos le vamos a la yugular, ¿no? Y bueno, esa es mi responsabilidad como coordinadora del grupo, justamente, ¿no? ¿Cómo voy a aprender a reconocer las diferencias, ¿no? Y a valorar las diferencias? Solo practicándolo ahí. Aunque yo también sea pañuelo verde, ¿no? Bueno, no importa. Tengo que poder dar espacio para que el pañuelo celeste se exprese, ¿no? Y argumente. Y además puede seguir al día siguiente cursando sin ningún tipo de violencia. Por supuesto, la reflexión sobre cada quien además trae la argumentación. Entonces, el marco teórico y el proceso de deconstrucción personal van a ir de la mano ahí, en el espacio de formación, todo el tiempo. Entonces, mis actividades, mis propuestas, mis lecturas, mis actividades pedagógicas, ¿no? Digo, de formación, siempre van a estar en un inestable equilibrio entre el atravesamiento subjetivo y el marco teórico. Con lo cual, ya las clases expositivas o académicas o no, hay que revisarlas, por lo menos en el espacio de ESI. Bueno, esto es clave para repensar la práctica, pero también la enseñanza de la ESI por sí misma, ¿no? El desarrollo curricular, cómo la ESI tiene sus contenidos propios y cómo tiene enfoques propios que tienen que poder permear todos los espacios curriculares. Cómo la ESI va a modificar o va a ser una lupa que me ayude a revisar las prácticas institucionales, lo que llamamos el currículum oculto. Las comunicaciones, las efemérides, los modos vinculares entre pares, entre colegas, la circulación del poder. Y además de eso, los episodios que irrumpen en la vida escolar, ¿no? Que pueden tener que ver con una estudianta que viene a contar que el fin de semana fue violada en la esquina, o por su novio y un par de amigos del novio, que puede tener que ver con que una estudiante viene a contar que está con un aborto en curso,
que puede tener que ver con algún hecho social, como, bueno, un femicidio que tuvo repercusión porque fue una estudiante o una amiga de alguna de las pibas o los pibes que están en el curso, que son estudiantes. Un hecho de la comunidad, ¿no? La muerte también circula y ahora con mucho más preponderancia, ¿no? Estos episodios que irrumpen en la cotidianeidad y que la verdad es que no lo tenía ni planificado. Y por último, la relación de las instituciones con las otras instituciones de la comunidad, cómo este profesorado, cómo este centro de formación se relaciona y busca apoyo también, pensando en que venga una estudiante golpeada, cómo busca apoyo en el sistema de justicia, cómo busca apoyo en el sistema de salud, cómo busca apoyo en el desarrollo social, o sea, qué redes se traman desde la institución educativa para garantizar derechos a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Y cuál es la complejidad de la ESI? Y los aspectos didácticos, ¿no? Pensar que si la ESI efectivamente va a ser integral porque cada uno de los contenidos de mi espacio curricular debería al menos estar atravesado por 2 de estos 3 ejes que voy a mencionar. ¿Solo va a ser integral? Sí. Responde la perspectiva de género, al enfoque de derechos y a la perspectiva biomédica. La perspectiva biomédica para pensar la sexualidad la conocemos porque es la que tiene que ver con la prevención, ¿no? El enfoque de salud, más relacionado a la biología, la enseñanza de las ciencias naturales, las partes del cuerpo, los modos de alimentación, de descanso, todo lo que nos hace pensar, nos lleva a pensar un cuerpo biológico. Los sistemas reproductores. Pero resulta que para que sea integral, tiene además que ser pensado ese cuerpo desde la perspectiva de género. Digo, por ejemplo, un contenido súper biológico como puede ser el embarazo, ¿no? Sí, es la unión de un óvulo y un espermatozoide que se va desarrollando, puede... Sin embargo, no es lo mismo pensar un embarazo para una mujer, para un varón o para una persona trans. No es lo mismo. No es lo mismo en ningún sentido. No es lo mismo subjetivamente, no es lo mismo socialmente y no es lo mismo desde el marco de derechos. Entonces, ahí se tiene que sumar necesariamente la perspectiva de derechos para pensar el embarazo. Ya no puedo hablar más del embarazo como un fenómeno biológico, porque no lo es. Porque no hay tal fenómeno biológico, ¿no? Por eso, cuando hablamos de sexualidad, hablamos solo de un fenómeno humano. Y decir sexualidad humana sería redundante, porque no hay sexualidad en los animales. Hay reproducción, ¿no? Hay instinto, hay otra cosa, ¿no? Acá hablamos de sexualidad porque tenemos deseos, porque tenemos valores, porque tenemos mandatos, porque tenemos afectos, sentimientos, todo esto que hace que el embarazo sea otra cosa que no es natural, ¿no? Que sea algo más que lo natural. El embarazo, el parto, el nacimiento, y todos esos ciclos vitales, esos momentos vitales, como la muerte, que como le agregamos cultura, ¿no? Le agregamos rituales, se transforma sustancialmente. La muerte para los humanos depende, ¿no? Claramente de la cultura en la que se desarrollan. Pero también el parto y el nacimiento dependen de la cultura. En cada momento histórico, piensen ustedes, ha habido determinados mandatos sobre la lactancia, ¿no? Bueno, hubo épocas en las que las feministas no amamantaban porque se les iban a caer las tetas, se deformaba el cuerpo, entonces apareció la leche de fórmula, ¿no? Aparecieron la mamadera, un montón de suplementos, pero no es nuevo esto, ¿no? Piensen ustedes si las reinas iban a amamantar. No,
tenían cortesanas que amamantaban, ¿no? Ni siquiera criaban, ni educaban, ¿no? Hay un libro interesantísimo que a mí me gusta mucho de Elizabeth Badinter, que se llama ¿Existe el amor maternal? Y lo que hace ella es descubrir cómo este concepto de amor maternal que nos hicieron creer durante tanto tiempo que era instintivo, es una construcción de las sociedades modernas al servicio de un sistema económico y político determinado, que cuando las familias dejan de ser, piensen ustedes en la Edad Media, ¿no? Las familias dejan de ser extendidas y pasan, ¿no?, por la sociedad industrial a tener pequeños núcleos, conviene, es funcional que los hombres trabajen afuera y las mujeres se queden adentro, y empieza a aparecer todo esto del amor materno como una cuestión característica de la femineidad, ¿no? Pero en realidad antes nadie hablaba de esto. Entonces, esto es lo interesante de pensar en la sexualidad, ¿no? Esta construcción histórica y social y que se aleja mucho de lo biológico. De este modo, plantearemos cada uno de los temas en los espacios curriculares, ¿no? Por eso decimos que es integral. Bueno, decimos que es transversal, continua, gradual, planificada por proyectos, interdisciplinario e institucional. Y basta, y ya no hablo más y les pregunto, esto que decimos que debería ser, ¿es o es solo una expresión de deseo de la ley? Díganme la verdad, porque no es que acá en Buenos Aires, donde yo vivo, las cosas estén mucho mejor que allá, ¿eh? Estas son las cosas que soñamos y que nos gustaría y hacia dónde caminamos, pero como diría Galeano, todavía es una utopía. Cuéntenme, en alguna de las instituciones donde están, si hay proyecto, si hay actividades, porque lo que estamos insistiendo mucho es que en estos 15 años vemos que hay un montón de cosas que se hacen, ¿no?, en las escuelas. Pero son un montón de cosas que se hacen, ¿no? Y no llegan a enlazarse, no llegan a tejerse, no llegan a abordarse como un proyecto institucional. Entonces, la propuesta de tener referentes de ESI en las instituciones es justamente esa, que puedan estar planificadas todas esta serie de actividades y distribuidos los contenidos para que quien ingresa a la institución, cuando salga, tenga la posibilidad de haber tenido un barrido de todos los contenidos y todos los enfoques que prevé el diseño curricular, ¿no? Hacia allí vamos, digamos, ¿no? No es que esto esté concretado, pero ¿cómo anda por allá el tema este de la planificación? Después nos vamos a meter un poquito a pensar qué quiere decir, además de integral, planificar por proyecto, que sea continuo, gradual, institucional, interdisciplinario. Vamos a ir definiendo todo eso. Pero ahora cuéntenme un poco qué están haciendo. También me gustaría escuchar a los estudiantes para ver si ya tuvieron o no, porque ayer había muchas profas que decían, la verdad es que sí, tuvimos un taller de ESI, de un cuatrimestre, 13 clases, de 2 horas, fue re poquito y nos quedamos con ganas. Yo les decía, chicas, está bien, yo no tuve ni eso, ¿no? Entendemos que es poco y que hay que duplicar, pero también es importante quién lo da, cómo se da ese espacio. Bueno, entonces, ahora sí que delego la palabra, a ver. Bueno, yo supongo que Rodrigo tendrá mucho para aportar, siendo del CIE, ¿no? En cuanto a formación. ¿Quién más? Janina también. Bueno, si querés dale. tomo la palabra. Bueno, buenas Dale. tardes. Bueno, en realidad nosotros estamos en proceso, tengo que ser honesta. El año pasado, bueno, con la pandemia, la verdad que nos abocamos fuimos como priorizando, y la verdad que trabajamos en el marco de la semana de la ESI. Hicimos un abordaje pensando en trabajar en conjunto un proyecto institucional que, bueno, la verdad que quedó, digamos, quedó en proceso, ¿no? Este año lo retomamos y, bueno, lo que intentamos es justamente cuando
se nos presentó la semana de la ESI, ya nos habíamos reunido, habíamos empezado a trabajar en equipo. La idea es pensar un proyecto institucional, pero es muy complejo también en este contexto, ¿sí? Porque estamos trabajando de forma virtual y es como vos decías ayer, a ver, la idea es que se vea en lo cotidiano, ¿no? Que podamos ir trabajando en lo cotidiano con las cuestiones que surjan e ir interviniendo, ¿no? Y creo que cada profe desde su lugar lo hace, siempre lo ha hecho. El tema es que nosotros intentamos que también sea integral ese proyecto, ¿no? Y lo que sí estamos tratando es de lograr acuerdos con las escuelas asociadas para empezar a trabajarlo también, o sea, que la formación no sea solamente en el instituto, sino que podamos pensarnos, ¿sí? Para proyectarlo, digamos, con las escuelas asociadas y trabajar en conjunto. Esa es la idea, porque nosotros sabemos también que no se está trabajando también de manera integral, ¿no? En las escuelas, y que, bueno, que son acciones aisladas, y eso es lo que estamos intentando coordinar, ¿no? Una pregunta, Janina, ¿las escuelas asociadas serán donde se hacen las prácticas? Sí, las escuelas coformadoras, donde los estudiantes van a hacer sus intervenciones, ¿sí? Sus prácticas, claro, y sus residencias. Claro. Esto es muy importante, porque acá nos pasa lo mismo, ¿no? Que las escuelas, las coordinadoras de prácticas se encuentran con que estudiantes del profesorado pueden estar con formación en ESI, pueden tener perspectiva de género, pero al llegar a la escuela o al llegar al jardín, el equipo directivo mismo dice, acá no se aplica, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es que acá no se aplica? O sea, no, lo conversamos. No, en realidad, a ver, se han logrado acuerdos, hemos avanzado en eso. La verdad que tenemos muy buena comunicación con los directivos y los docentes de las escuelas. Ya se estuvo trabajando, porque en realidad en tercer año nosotros queremos que las intervenciones del campo de la práctica justamente sean a través de acciones que se lleven a cabo en conjunto, ¿no? Pensando en el abordaje de la ESI. Entonces, bueno, es pensar de qué manera, ¿no? Justamente para que no se trabaje de forma aislada desde un espacio curricular. Así que, bueno, hay que darle forma y hay que trabajarlo mucho, porque no es tan sencillo, ¿no? Y mucho menos en un contexto como este, donde se complica todo aún más, porque, bueno, el encuentro a veces es necesario, el debatir, el conocer, digamos, los proyectos institucionales de las escuelas, como el empaparnos un poquito más metiéndonos en cada realidad institucional, ¿no? A nosotros, yo trabajo en el Normal 10, es una escuela de profesorado de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Nos dio mucho resultado el año pasado armar una red, que la llamamos Red ESI, formada por estudiantes y docentes, ¿no? Y empezamos a reunirnos, una cosa de locos, porque eran los domingos a la tarde, ¿no? Era tomar mate y a jugar, y a contarnos películas, ¿no? Y después a poder sistematizar cuánto de todo esto tenía que ver con la ESI y cuánto tenía que ver con el eje valorar la afectividad, ¿no? O sea, empezamos a poder decirnos cómo nos extrañábamos y empezamos a poder generar pertenencia con la institución, de pensar las cosas que hacíamos cuando nos encontrábamos que no podíamos hacer, ¿no? Hablo en pleno proceso de ASPO, ¿no? De aislamiento. Y empezamos a partir de ahí a querer, a reconocer que extrañábamos a fulana y a convocarla, y a la otra y a la otra y a convocarla, a espacios casi como recreativos, en los cuales nos proponíamos un momento de catarsis, de contarnos, de reencuentro, de alegría con eso, y después tratábamos de teorizar, porque pensábamos que a la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes le podía pasar lo mismo, que no tenían ganas de un espacio formal donde sentarse a escuchar a alguien que hablara teóricamente o en serio, ¿no? Sino que a lo mejor el espacio de ese se podía transformar en esto, de conectémonos con cómo estamos, con qué necesitamos. Bueno, aparecieron así muchas situaciones de necesidad, desde necesidades económicas concretas, entonces, bueno, ver cómo gestionábamos desde la institución bolsones con comidas o pañales para estudiantes que tenían bebés, hasta situaciones afectivas, ¿no? De conocer situaciones en donde estudiantes la estaban pasando mal, estaban atravesando situaciones de violencia, que no tenían otro espacio donde poder decirlo. Entonces, de algún modo, la ESI permeó la cotidianeidad y nos enseñó a pensar que la sexualidad es parte de la vida
parece como un eslogan, pero más allá del eslogan, lo pudimos hacer carne, ¿no? Al principio empezamos encontrándonos una vez por mes, después cada 15 días, después todos los domingos a la tarde, ¿no? Era como un momento de encuentro y de liberación de tensiones de la semana. También para estudiantes que habían cursado y que pudieron decirle a sus profes, no podemos más, ¿no? La verdad, no podemos más. No podemos con tanta cantidad de trabajos, con la cantidad de horas, con la vida misma, ¿no? Y me parece que a nosotros nos encendió la llama esta, ¿no? De las ganas del encuentro. Y este año, bueno, se revirtió esto porque pudimos efectivamente no solo lograr así presentarnos a cada una, ¿no? De las jornadas ESI, sostuvimos todas las del año pasado con distintas técnicas y todas las de este año, sino además volver a tener ganas de regresar a la institución, ¿no? Que a veces también cuesta mucho esto, ¿no? Como generar un sentimiento de pertenencia por la institución. La verdad es que nosotros, esa modalidad de pensar la ESI por fuera del contenido programático nos sirvió un montón, ¿no? Desde el yo, ¿no? Desde el yo siento, desde cómo estoy, desde el valorar eso, los afectos. Y siempre mixturado, ¿no? Siempre estudiantes con docentes. Y siempre planificando en forma conjunta, ¿no? Docentes y estudiantes, todas las actividades de la ESI. Mira, nosotros lo que intentamos es justamente que los alumnos se posicionen en el rol, ¿no? Y lo hacemos teniendo en cuenta las carreras docentes y las carreras técnicas. En este caso lo trabajamos hace 2 semanas que venimos trabajando, a algunos profes por ahí les llevó más tiempo, otros menos. Tuvimos que también suspender algunas actividades porque también entendemos que hay mucha demanda y que los estudiantes están trabajando, entonces también hay que ordenar algunas cuestiones, ¿sí? También es cierto que, como vos decís, a veces necesitamos planificar para estar más seguros, ¿sí? Más organizados en algunas acciones. Entonces, a partir de un caso conocido que tomó bastante repercusión social, que es el caso Emma, una niña, no sé si lo conocés, una niña de 12 años que juega al fútbol y desde la liga de regional se le prohibió, digamos, ¿no? Participar en los encuentros, en las ligas, sí, en los encuentros regionales que se hacen, ¿sí? Podía participar en los encuentros que se hacían a nivel local, porque el club lo permitía, pero no a nivel regional, ¿no? Entonces, bueno, toda la familia empezó, digamos, a acompañar a la niña, ¿no? En este proceso de pelear por sus derechos, ¿no? Que por el mero hecho de ser niña no se le permitía justamente jugar con varones. Así que, bueno, a partir de ese caso, nosotros lo que hicimos fue tomar, digamos, a lo largo de 10 días más o menos, ¿no? 1 semana, 2 semanas, lo que realmente pudiésemos, los chicos también teniendo en cuenta sus tiempos, la idea era pensar en distintos momentos. Entonces, primero pensar en un recurso como disparador, ¿no? Un video, y que pudiesen pensarse ellos, qué les pasaba a ellos, ¿no? Con cuestiones básicas por ahí, ¿no? Después pensamos en, por ahí, las publicidades, el impacto que tienen las publicidades muchas veces, ¿no? Fuimos como tomando distintos recursos como para ir, digamos, profundizando y culminamos con el caso Emma para que ellos pudiesen posicionarse y pensando, ¿no? A ver, desde nuestro rol, ¿qué podemos hacer? Hoy, por ejemplo, ¿no? En formación, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podemos acompañar estos casos? ¿Y qué nos pasaría si realmente estuviésemos en las escuelas como docentes, ¿no? ¿Cómo podríamos intervenir frente a estas situaciones? ¿Estamos preparados? Esa era una de las preguntas. ¿Estamos preparados hoy para acompañar un caso como este? Bueno, cuestiones así que nos hacen, que nos interpelan, que nos hacen pensar y más que nada, justamente, ¿no? Esto de poder seguir preguntándonos cosas para seguir trabajando. Esa es la idea, seleccionar un eje por mes para seguir trabajando, pero bueno, a veces también entiendo que necesitamos juntarnos y planificar juntos y que lo estamos haciendo y que más allá de que vos decís, es cierto y coincido, ¿no? ¿Cómo lo pensamos de manera integral en la formación? Para que no tengamos que pensar un eje y a partir de ese eje ideas que puedan surgir, ¿no? Y desde la formación eso por ahí a mí también me hace ruido, ¿no? Cómo abordarlo y bueno, y por ahí es cierto que necesitamos como herramientas para pensarlo. Estamos como en construcción, eso es lo que por ahí yo te puedo decir. A mí me interesa, voy a tomar nota de esto que trae Janina, y bueno, nada, y dejar un lugar para que alguien más, si quiere contarme, porque cuando decimos que los ejes de la ESI deberían ser transversal, ¿no?
y que más allá de que en los profesorados haya un espacio específico para dar los contenidos de ESI, la verdad es que lo ideal sería ver de qué modo, y esto yo tenía ganas de proponerles hoy, ver de qué modo podemos atravesar estos espacios curriculares, que yo cité solo algunos, ¿no? Porque son a nosotros los que más ruidos nos hacen, por lo menos acá en la ciudad. Sujetos de la educación inicial, ¿no? La vieja psicología evolutiva, ¿cómo se repiensa desde la perspectiva de género? Cuando hablo de sujeto, ¿de qué sujeto estoy hablando? ¿No? Cuando hablo de niño, ¿de qué niño estoy hablando? ¿Estoy hablando de un niño, de una niña, de un niñe? ¿Estoy hablando de un niño de sectores populares? ¿Estoy hablando de un pibe campesino? ¿Estoy hablando de un pibe afrodescendiente? O sea, ¿cómo me represento? Y entonces, y así podríamos ir viendo, yo tenía ganas de que viésemos cada uno de estos espacios curriculares desde el marco teórico, ¿no? O sea, sí, sigo entendiendo a las personas que aprenden como Piaget lo entendió. Tomo Vygotsky para pensar la zona de desarrollo próximo. Lo pienso desde las neurociencias, o sea, sigo pensando el desarrollo sexual desde el psicoanálisis, ¿no? Desde el cognitivismo, o sea, tengo que revisar mi marco teórico a la luz de la perspectiva de género y derechos, necesariamente, porque tal vez ese marco teórico con el que yo me formé da cuenta de otros sujetos que no son con los que los estudiantes se van a encontrar cuando llegan al aula. Entonces, ¿hay alguna modificación en los modos en los que yo enseño de cómo yo aprendí? ¿No? O sea, yo como formadora de formadores, ¿pude hacer algún proceso, algún camino para incorporar otros marcos teóricos que den cuenta de otros modos de pensar estas problemáticas, ¿no? Y ahí entra todo esto, o sea, homosexualidad, la maternidad, la transgeneridad, las relaciones vinculares primarias. Digo, sigo repitiendo el concepto del complejo de Edipo para pensar el primer triángulo amoroso, y donde hay una familia lesboparental o una familia monoparental, ¿no? Una familia comaternal, ¿cómo se resuelve eso? Digo, sigo repitiendo cómo pienso las nuevas estructuras familiares, cómo pienso el concepto de afectos y afectividad. Digo, sigo repitiendo el discurso del periodo de latencia, cuando los pibes están sobreestimulados, sobreerotizados, y la menarca suele llegar entre quinto y sexto grado. ¿De qué pubertad? O sea, pienso que las pibas de sexto y séptimo son las que antes estaban en primero y segundo año. O sea, puedo tomar en cuenta que la infancia se modificó sustancialmente en los límites y en los modos, ¿no? Y en los usos. ¿Cómo pienso las adolescencias? ¿Las pienso como adolescencias, como juventudes? ¿Cómo entiendo el modo de exposición de la intimidad en las redes sociales? ¿Desde qué marco teórico? ¿Qué es lo que me sirve o en realidad sigo repitiendo el mismo librito que aprendí, que hace que esté muy lejos? ¿Un marco teórico qué es? Es un modo que me sirve para comprender la realidad, no lo que veo. ¿Me sirve ese marco teórico que tengo o tendré que incorporar, ¿no?, nuevas producciones? Hay posibilidades de incorporar bibliografía con perspectiva de género, feminista, disidente, que hable de otras epistemologías decoloniales, que no estén siempre centrados en Europa o en Estados Unidos. ¿Cómo armo mis programas? ¿Qué cantidad de académicas mujeres y disidentes incorporan el programa? ¿O todos los textos son de varones de la década del 80, ¿no?, que es casi lo mismo, pero el marco legal cambió un montón? Entonces, ese marco teórico da cuenta de la realidad de hoy, ¿no?, de los pibes de hoy. Es el mismo modo de pensar el embarazo en la adolescencia, el marco teórico que yo tengo, que el que hoy los chicos y las chicas están viviendo. Entonces, de algún modo me interesaba pensar juntos, ¿no?, juntas, porque yo también soy formadora de formadores. ¿Con qué recursos contamos nosotros, ¿no?
de dónde nos nutrimos para actualizarnos. ¿Cómo hacemos para poder estar con información científica actualizada y comprensible, nosotros, para poder transmitir después, ¿no?, estos otros marcos teóricos? ¿Cuánto conocemos de todo esto, no? Bueno, nada, y ahí abro la pregunta doble. Por un lado, para quienes estamos en tarea de formación de formadores, para compartir esto, y abro a los estudiantes para que nos pregunten, nos cuenten qué necesitan, ¿no? O cómo se sienten con esto. Sé que a veces es difícil, ¿no? Cuando uno es maestra y está con la supervisora o está con la directora, es medio difícil andar haciendo reclamos en un Zoom con alguien que no conozco y mañana se va y a mí quién me cuida, ¿no? Pero bueno, la idea es que en este espacio, y con mucho respeto, seamos capaces de intercambiar y de pedirnos. La verdad es que docentes y futuros docentes vamos a estar en la misma cancha. Así que abro a escucharles. Bueno, Gaby, perdón, pisé a alguien, disculpen, ya silencio. Está bien. Bueno, justo la que estaba hablando conmigo, la profesora Bettina, con ella tuvimos el encuentro de ESI, y fue la primera vez que tuve un encuentro que se hable de ESI, fue la primera vez. No entendía qué era, la verdad, porque más de lo que se escucha, se lee y ya está, y ahí quedaba, es la realidad mía. Y me pareció, la verdad, que muy interesante algunos puntos, y como decir, respetar la diversidad, porque como hablabas vos justamente, más allá de pañuelo verde, pañuelo celeste, hablar la realidad que yo como alumna quizá tuve otro tipo de enseñanza que no era integral. Entonces hoy en día cuando se habla de lo integral surge esta pregunta de qué es, de qué me están hablando. Buscar una propaganda, como decía la directora, o como nos propuso Bettina con la docente de tecnología, y a la hora de buscar la propaganda, mirarla y verla de otra manera, ya sabiendo de qué se trata lo integral. Fue una experiencia, la verdad, muy linda, y fue mi primera experiencia que tuve, y estoy en el primer año del profesorado, y la verdad que me gustó, estuvo muy interesante. Y como alumna, la verdad que está bueno que pasen estas cosas en la escuela, en un instituto, porque el día de mañana nosotros nos vamos a encontrar con mucha diversidad, con muchos alumnos, y tenemos que estar preparadas y preparados para todo, y aparte, como decís vos, la diversidad del salón, los chicos, cómo está cambiando todo hoy en día, y los chicos están mucho más avanzados en muchos sentidos, no sé decirlo con palabras técnicas, pero básicamente es eso. No es lo mismo, yo cuando tenía 6 años, a mi hija hoy en día me hace preguntas que yo nunca les había hecho, y una como docente tiene que estar preparada con los alumnos, como mamá con los hijos, y es así, saliendo, o sea, hablando de la escuela y de la familia, como madre, como padre, como cualquiera, uno tiene que estar preparado. Sí, acá a propósito de lo que trae Laura, me parece re importante señalar que, como dice Laura, ella para mí es muy joven, ¿no? Y si Laura siente que su hija de 6 años, o muchos adolescentes que están cerca, la tienen así como re clarísima, imagínense lo que puedo sentir yo. Pero es muy interesante porque lo que trae la ESI es otro posicionamiento en el rol docente. O sea, ya no hay nadie que tenga la posta sobre la sexualidad, porque acá habemos 50 personas y 50 personas con nuestro propio saber sobre la sexualidad, porque hace 25, 30, 42, 60 años que vivimos en un cuerpo sexuado. A lo mejor nunca tuvimos posibilidad de sentarnos a transformar ese saber, que es corporal, en conocimiento. Y este es el momento, ¿no? Pero entonces, el pibito de 6 tiene 6 años de saberes, la de 15,
Laura 20 y pico, y nosotras 40 y tantos. Y está muy bien, porque como la sexualidad se construye socialmente, la riqueza que puede tener que alguien cuente, yo voy a decir una antigüedad, la experiencia de tener relaciones íntimas, sexoafectiva, adentro de un fitito, en un parque de noche, es única, jóvenes. No se lo van a imaginar porque nunca lo van a poder vivir, porque es intransferible esa experiencia. Pero también es intransferible la experiencia de cualquier piba joven o pibe joven que hoy se permite tener una noche divertida con 4 o 5 amigues, que solo son amigues, en plena experimentación, ¿no? Y que la verdad es que muchas no tuvimos esa posibilidad, sin que después la culpa aparezca en los mandatos, la cosa, le dicen, bueno, hoy sí. Entonces, la verdad, yo también quiero saber, che, contame cómo se vive, ¿no? Contame cómo es eso, contame. Acá en la ciudad hubo una época en que era muy común que las chicas negociaran una práctica de sexo oral por un trabajo práctico, ¿no? En las escuelas, sobre todo técnicas, que la cosa en físico-matemáticas se viene más difícil. Entonces, había muchas profes que en confianza decían, yo no puedo creer, Gaby, cómo estas pibas negocian un pete por un trabajo práctico con lo que a mí me costó disfrutar del sexo oral. Entonces yo siempre me acuerdo de esta profe, ¿no? Yo la entiendo a ella, pero eso se lo tiene que poder preguntar a la piba. ¿Qué significa o qué no significa un pete en este momento, a diferencia, ¿no?, de lo sustancial que era para las chicas de otra generación lograr disfrutar del sexo oral? Esas son experiencias intransferibles que vale la pena compartir. Y que no es que una sepa más que la otra. La verdad, cada quien sabe lo que su época le permitió. Ahora también hay prohibiciones y disciplinamientos, ¿no? Pero hay muchas más libertades que en otros momentos. Y eso vale la pena compartirlo. Entonces, acá todos sabemos un poco y todos tenemos algo para compartir. Personas que viven con cuerpos diversos, personas que viven con diferentes elecciones, personas que eligen la monogamia, personas que eligen no tener relaciones sexogenitales, que se consideran asexuales. Pues explícame cómo es esto, ¿no? Explícame qué te pasa por la cabeza. No te entiendo, me lo explicás y quiero escucharte, ¿no? Personas que tienen derecho a enamorarse y a desear y a gozar de la sexualidad viviendo en una silla de ruedas. Explícame cómo es, yo no lo sé. A lo mejor lo aprendo algún día y a lo mejor nunca en la vida atravieso esa experiencia. Pero entonces decime cómo es, ¿no? En un marco de respeto, de sinceridad, de honestidad, de seriedad, de no chabacano, ¿no? Que es como se suele hablar de la sexualidad habitualmente. Así que me parece que, nada, gracias Laura por ese comentario que me dio pie para que diga esto. Celi, ¿querías decir algo? Hola, soy Celeste, voy en el 3er año de educación primaria de la carrera, soy de General Madrid, y a mí hay algo que me hace ruido, que hay un montón de baches en esto que es CESI y también lo que es educación emocional, cómo afrontamos en una clase frente a un montón de alumnos estas temáticas y cómo nosotros nos estamos posicionando en un aula sin como imponer nuestra ideología o pensamiento. Y también si estamos preparados para recibir a un alumno o alumna que está en el ejemplo de que está siendo abusado. ¿Estamos preparados nosotros psicológicamente para abrazar a ese alumno y ayudarlo? Me parece que ahí hay un bache terrible en lo que es la carrera de formación y en los ámbitos sociales también, porque todas las personas tendríamos que estar preparados para abrazar a esos niños y ayudarlos a poder seguir. Me parece muy interesante lo que trae Celeste. En principio, porque me da la posibilidad de hablar de la escuela, ¿no?, como garante de derechos, de la escuela como institución del Estado, y nunca de cada uno de ustedes. Quiero decir, yo no estoy pensando que frente a una situación de un niño que llega abusado de la escuela, sea María Florencia, sea Antonio, sea Celeste o sea Silvia, quien se tenga que hacer cargo, ¿no? Porque a lo mejor no puede. ¿Qué quiero decir? Porque a lo mejor le remueve la vida personal.
porque a lo mejor también sufrió un abuso en la infancia, ¿no? Y todavía no lo tiene resuelto. Entonces, nunca estoy pensando en depositar la responsabilidad en el sujeto singular, sino en la institución como garante del Estado. Y por eso existen protocolos. O sea, yo como docente tengo que saber que si Marita me vino a contar que el fin de semana el abuelo se le metió en la cama y la tocó, tengo que saber como docente cómo operar en eso. No soy yo la que va a salir a abrazar, y en este momento menos que menos, ¿no? Abrazar, no. Garantía de derechos, no es lo mismo. Por eso decimos, el rol de quien educa en sexualidad es de enseñar información científica, actualizada y comprensible. No aconseja, no acompaña, no abraza, no, enseña. Ahora, cuando la situación ya está instalada, la escuela, que a veces juega de omnipotente, pero no es omnipotente, tiene que salir a buscar recursos a esas otras instituciones que decíamos de la comunidad. Frente a una madre que viene golpeada, frente a una estudianta que viene golpeada, frente a una niña que viene abusada, frente a una estudiante que viene prostituida, digo, a mí me excede. Yo soy escuela, tengo que enseñar. ¿Por qué enseño? Porque quiero prevenir todo eso. Ahora acá ya se instaló. Yo sola no puedo. Yo sola escuela no puedo. Tengo que salir a buscar el sistema de salud, tengo que pedir SOS a la justicia, tengo que hacer, ¿no? Entonces, tengo que saber dónde se recorta mi rol, porque si no voy a pendular todo el tiempo entre la omnipotencia, que en general muchos maestres tenemos, y la impotencia de la verdad es que no puedo hacer nada, no sirvo para nada, al final nada cambia, todo esto me excede, yo sola no puedo, y eso conduce a la inacción. Entonces, entre la omnipotencia y la impotencia, diría Spinoza, la potencia de ser. ¿De ser qué? De ser docente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enseñar. ¿Para qué? Para que haya cantidad cada vez menor de varones abusadores, voy a educar a futuro a estos pibitos de hoy. Y le voy a dar a estas pibitas de hoy herramientas para que puedan denunciar y reconocer que eso que hicieron sobre su cuerpo se llama abuso. Hasta ahí. Ahora, si eso ya se produjo, yo tengo que operar con otras instituciones, ¿no? Y tengo que seguir el protocolo. ¿El protocolo qué quiere decir? Yo soy docente, voy a ir a informar esto que me dijo Marita al equipo directivo. El equipo directivo sabrá cómo actuar a partir de ahí, ¿no? Derivará al equipo de orientación escolar, convocará a la familia, el sistema de salud, ya está. Yo soy docente, no soy psicóloga, no soy del equipo de orientación, no soy bombero, no soy desarrollo social, no soy abogada, soy maestra, soy profesor, soy docente. No es poco, es un montón, ¿no? Pero también tengo que tener un equipo directivo que acompañe y parejas pedagógicas o un equipo interdisciplinario que me banque la angustia. Porque si a mí esto me remueve el abuso de mi tío Cacho en mi infancia, también yo llego a la inacción, ¿no? Y no quiero que me cuente nada más, no le pregunto nada más, sino quiero conectarme con eso, porque es un dolor tan grande, ¿no?, que siento que no puedo. Entonces también tengo que tener una pareja pedagógica para poder confiarle, che, mira, la situación de Marita es esta, vos te podés ocupar, yo me corro a un lado, ¿no? Yo acompaño de otro lado, pero no puedo accionar ahí, porque me duele mucho. Y tengo que tener un equipo directivo que me banque, ¿no?, en esto también. Entonces, hay una comunidad que va a educar en sexualidad. No es solo Celeste, porque es una profe piola, porque ella se le puede contar, porque escucha. No, hay una comunidad educativa que va a educar en sexualidad. Me parece que esto también es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ser formador de formadores, porque si no es tanta la responsabilidad de todo lo que tienen que hacer, que puede ser que muchas estudiantes renuncien antes de tiempo y digan, no, yo con esto no puedo, ¿no? Yo con esto no. Que es justamente lo que no queremos, porque la sexualidad está muy ligada a todo lo que no queremos. A la violencia, al abuso, ¿no?, al femicidio, a todo lo que... No, queremos una sexualidad para el placer, dijo Bettina, para el goce, para el baile, para el encuentro, para disfrutar. Queremos
pensar que tenemos un cuerpo para disfrutar, sea como sea gordo, se traslade con una sola pierna, tenga capacidad de escuchar o no, pero que pueda disfrutar, que cada quien pueda decidir qué hacer con su cuerpo para que pueda disfrutar. Este es otro paradigma de pensar el cuerpo. Entonces, también hay que poder transmitirlo desde la formación docente. Y esto que traía Celeste me parece interesante, este tema de la educación emocional, ¿no? ¿Qué es esto de la educación emocional? Porque si bien la ESI propone uno de los ejes, que es valorar la afectividad, ¿será lo mismo la afectividad que la educación emocional? ¿Ha llegado la de inteligencia emocional por allá? Porque este es todo un marco teórico también, ¿no? Por allá por Guaminí, ¿cómo están con esto? Digo ha llegado porque acá, casi que nos ha invadido toda la formación docente. Evelyn está levantando la mano. Dale, te doy la palabra. No, lo que yo quería hablar un poco es compartir un poco como compartió mi compañera Laura. Yo tengo 18 años y estoy también transitando el primer año de la educación primaria, ¿no? Yo tuve la fortuna desde siempre a mí me enseñaron lo que es la ESI. Desde los 9 años, creo, en la primaria yo tenía una materia especial sobre educación sexual integral. Pese a que yo soy de un distrito diferente y un pueblo muy pequeño, dentro de todo conservador, siempre nos abrieron la puerta a conocer lo que era la ESI. ¿Cómo se llama tu localidad? Espartillar se llama, del distrito de Saavedra. Entonces, a mí me resulta muy interesante porque, gracias a Dios, tuve desde los 9, 10 años esta información. Si bien va evolucionando, no te va a enseñar a alguien lo mismo a los 10 años que a los 18 o a los 15. Me parece muy interesante que primero poder transitar desde la primaria, la ESI, desde la secundaria y ahora también poder verlo en mi formación docente, porque es una evolución que yo tengo primero como alumna y después como docente de conocer lo que significa esto. Y también como yo lo viví desde alumno, creo que me abre más oportunidad de poder tratarlo el día de mañana en una escuela primaria, yo desde el otro lado. Nada más quería decir eso. Gracias, Evelyn. Me parece muy interesante lo que trae Evelyn, ¿no? Y nos vuelve a colocar en esto de una formación en ESI que permite el atravesamiento personal, ¿no? Ella dice, yo lo voy a poder hacer porque lo viví. Y a veces el gran desafío que tenemos, quienes hace muchos años que enseñamos, es que la verdad es que tuvimos una educación tradicional, ¿no? Tuvimos una educación académica, muchas veces academicista, expositiva, teórica. De hecho, acá estamos hablando mucho de la sexualidad y estamos todos sentados mirándonos la cara. Si tuviésemos posibilidades de encontrarnos, seguramente me hubiese animado a proponerles que pusiéramos el cuerpito en acción, ¿no? Y que nos moviéramos un poco y ver qué pasa si nos toqueteamos y jugamos una mancha, ¿no? Y después hablamos de sexualidad, porque acá seguimos teorizando sobre el cuerpo casi como si estuviéramos leyendo un libro. Ustedes no saben si yo tengo 2 piernas o no las tengo, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes tiene 2 manos o no las tiene, ¿no? Y la verdad es que el impacto de los cuerpos, ¿no?, genera otra sensibilidad que no es la de la pantalla. Por supuesto, es lo que podemos y por suerte que tenemos esta posibilidad, ¿no? Pero esto que dice Evelyn me parece muy importante, la posibilidad de vivenciar muchas de las cosas que después vamos a tener que, para no ser meros reproductores, ¿no? Gabriela, por ahí cuando te escuchaba pensaba, ¿no? Por ahí en la formación nosotros tenemos mucha demanda también. Entonces es muy difícil a veces pensar en cuestiones que, a ver, son prioridades, ¿cierto? Que nosotros
tenemos la obligación de trabajarlas porque la ESI es ley y no es opcional, eso es una realidad. Se trabaja, pero siempre nos queda ese sinsabor de saber realmente estamos haciendo las cosas bien, porque sabemos que nos falta mucho. Pero de hecho me pasa a mí, este año me pasó y el año pasado también, con tanta cuestión, tanta demanda, porque eran conversatorios todo el tiempo, proyectos que nos pedían, bueno, teníamos que estar elevando todo el tiempo y los profes no les daba el tiempo, porque realmente, a ver, los profesores no solo trabajan en este nivel, sino que también trabajan en otros servicios, en otros niveles, ¿no? Y aparte tienen vida, porque tiene que ver con eso. Entonces, por ahí yo al menos, ¿no? Pienso desde mi lugar, ¿cómo podía colaborar? Y me he sentado con la bibliotecaria y me he sentado con algún profe a planificar propuestas de ESI, porque sabía que era una deuda, ¿sí? Y era más que nada para aliviar a los profes, porque los profes estaban trabajando por campos, armando propuestas para elevar a dirección de a formación docente, porque estábamos trabajando sobre otro proyecto de fortalecimiento institucional que nos estaban pidiendo con 10 días de plazo, o sea que las demandas son tantas que a veces no es falta de voluntad, ¿sí? Es pensar en cómo organizar los tiempos que no nos dan para poder pensar propuestas que realmente, ¿sí? Sean productivas, que las podamos pensar en el marco de un proyecto institucional, pensarnos nosotros en la formación, qué estamos haciendo, cómo podemos mejorar, cuál sería nuestro aporte, ya te digo, no en la formación, pero no solo al interior de la institución, sino pensando en las escuelas con las que nosotros estamos trabajando, con las que articulamos, ¿no? Conocer, como yo te decía, esas realidades para poder pensarnos también dentro de esas realidades, ¿no? Pero la verdad es que es mucha la demanda que por ahí del otro lado no se sabe, se desconoce, ¿no? Y es muy difícil ordenar los tiempos para poder cumplir con todo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pienso eso, cómo aparece dentro del diseño, está presente, por supuesto, ¿no? Es ley, y la idea es pensar este enfoque de manera interdisciplinaria, ¿no? Trabajarlo de manera integral. Nosotros nos juntamos, debatimos, pensamos un montón de ideas. El tema es que después la realidad es otra y es muy difícil. Por eso es que también nos falta muchísimo para, ¿sí? Digamos, para seguir caminando y construyendo en función de cómo abordarlo, ¿no? En la cotidianeidad, que eso es lo que por ahí nos pasa. Y en función de esto que dice Janina, que es lo que conocemos quienes habitamos las escuelas, ¿no? Lo administrativo y quienes a más cargo de gestión, mayor dificultad con esto. Y si pensamos en la posibilidad de tomar cada espacio curricular, pensaba, en lugar de lograr armar la semana de la ESI, la jornada de la ESI, como las actividades especiales, en revisar cada espacio curricular, por ejemplo, derechos humanos, ética y ciudadanía, o sujetos de nivel, o taller de juego y recreación, ¿no? Cada uno de esos espacios a la luz de los enfoques de la ESI, o sea, qué poder transformar dentro de mi planificación, dentro de mi currícula, dentro de mi programa, para incorporar alguna unidad o algún contenido que tenga que ver con género o alguna bibliografía, ¿no? Algún enfoque, algún marco teórico nuevo que tenga que ver con derecho. A lo mejor eso puede ser que lentamente se vaya modificando el enfoque que tiene toda la materia. Esto sería la transversalidad, la posibilidad de que la ESI aparezca en todas y cada uno de los espacios y no esté solo reducido a los grandes eventos, ¿no? Sí, dale. Sí, en realidad yo creo que, a ver, es lo que te decía hoy, cada profe lo aborda, interviene y lo trabaja desde su espacio. El tema es que justamente cómo hacemos para aunar una mirada y dar un espacio de intercambio, por eso es que a veces planificamos estas acciones para poder escucharnos, ¿sí? E ir un poquito más allá, ¿no? Interpelar, digamos, que los chicos se queden pensando, que a partir de ahí surjan nuevos interrogantes, ¿no? Para poder seguir proyectando, porque tiene que ver con eso, cuáles son las necesidades, indagar sobre algunas cuestiones que se dan en el marco de estas acciones, ¿no? Cuando uno genera un espacio de encuentro y de intercambio, que lo hacemos a través de un Zoom también. ¿Pensaron en algún momento la posibilidad de planificar con estudiantes? En función de las necesidades de los estudiantes, digo, porque cuando decimos planificar en ESI también decimos una planificación centrada en proyectos, ¿no? Una planificación centrada en proyectos implica que
son otros los tiempos, que no hay necesariamente una evaluación que sea promocional, cuantitativa, que esté en función de, bueno, revisemos a ver si esto sirve o no sirve, si funciona o no, a lo mejor acotamos, a lo mejor lo extendemos. ¿Pensaron en la posibilidad de planificar en función de alguna pregunta? Digo, casi como una metodología investigativa, ¿no? Donde cada quien pueda formularse la pregunta que le interesa investigar a lo largo de este tiempo, e ir buscando en función de esa pregunta, y entonces, claro, estaría en función de las necesidades de los estudiantes. Es otro modo de pensar, ¿no? La educación, por supuesto, no es una educación en masa, no va a ser para todos lo mismo, no es homogeneizante, es casi personalizada, es de acompañamiento a cada proceso. A lo mejor, porque también en la escuela tenemos una modalidad que empezó a funcionar allá por los 70, donde los docentes nos permitimos no ser figura de autoridad. Entonces, si un estudiante viene con una pregunta que no sabemos, decimos, no lo sé, te lo averiguo para mañana. Nos estamos dando esos permisos. Bueno, tal vez tendríamos que ir por más, ¿no? Tendríamos que decir, la verdad no lo sé, tampoco sé si me interesa, pero si a vos te interesa, tomate una semana, investigalo y venís y nos das la clase. ¿Qué te parece, no? Digo, como ir delegando la posta. Porque como sabemos que todo el mundo sabe algo sobre sexualidad, y también trabajamos con un marco teórico que es la pedagogía de la ignorancia, ¿no? De ahí surge la pedagogía de la pregunta. O sea, soy docente, diría Rancière, ¿no? En función de todo lo que ignoro, no por todo lo que sé. O sea, soy docente porque no sé un montón de cosas, pero me interesa saberlas. Y entonces valoro todas las preguntas que surjan, porque voy a ir acompañando los caminos personales de cada uno, ¿no? Para responder esas preguntas, aunque no sean mis propios caminos. Puede que no sea lo que me interesa, pero sí mi rol de conducir, ¿no? Justamente como la vieja paideia griega, de conducir el aprendizaje de cada quien, ¿no? Me pondría en otro lugar. Por supuesto, en un lugar también de mucha exigencia, porque tendría que empezar a aprender, a buscar recursos para que otros aprendan, ¿no? Pero después ya está, después me siento y escucho, ¿no? Y recibo y aprendo del intercambio. Por ahí, en plena sociedad del conocimiento y de la tecnología, ya no sea yo, ¿no? Ya no sea la figura docente la que tenga que venir a traer el saber. Mi recorrido diferencial con ustedes, porque la verdad es que somos todos pares acá, mi recorrido diferencial es solo haber tenido más tiempo y más dedicación para saber buscar, ¿no? Y apropiarme de algunos elementos, solo específicos de la ESI, porque yo podría tomar con cualquiera de ustedes un seminario de otras cosas, de didáctica, de las ciencias naturales, de la expertise de cada uno de ustedes, y estaríamos a la par, ¿no? Así que acá no tenemos diferencia. Mi única diferencia es haber tenido más tiempo para ir armando esos recorridos. Eso es lo que tengo que poder compartir con ustedes. No vengo a traer ninguna respuesta cerrada porque no las tengo, ¿no? Ahora, si alguien me pregunta como Cele, che, ¿pero qué hacemos con un pibito abusado en la escuela? Bueno, sí, esto sí, ¿no? Bueno, el camino es por acá. Si alguien me pregunta, bueno, sí, el camino es por acá. Pero también con esto de si te interesa, ¿no? Si este deseo genuino, anda y busca. Y apropiate de tu ignorancia. Por eso, en general, nunca trabajamos en la escuela con el recurso de hacemos preguntas anónimas y las ponemos en el buzón de las preguntas. Porque yo pregunto de mi propia ignorancia y me tengo que poder hacer cargo. Y cuando hay un panel de alguien que sabe, yo tengo que poder decir, disculpen, no lo sé. No sé cómo tienen relaciones íntimas dos mujeres. ¿Me lo explicás? No lo sé. Me interesa saberlo, me da curiosidad, pero no lo sé. Entonces no pongo, como suele pasar en las escuelas secundarias por ahí, ¿no? Cualquier cosa chistosa, ¿no? Y lo meto en el buzón. No, levanto la manito, me hago cargo y digo, che, soy re curiosa, la verdad es que no sé cómo funciona un trío. ¿Qué es eso del poliamor? A ver, ¿hay contrato? ¿No hay contrato? ¿Cómo es eso del poliamor? ¿No les agarra celos? No sé. Yo quiero saber eso, ¿no? Y no hay nada más, bueno, esto de Freud, ¿no? Como que la pulsión de saber y la sexualidad, ¿no? No hay nada más relacionado.
Las preguntas, diría, el psicoanálisis son las preguntas por la sexualidad. Y yendo un poco más para atrás, y por la sexualidad de los padres, y por, ¿no? Y por la sexualidad. Y sí, es eso. Y es lo que quiero saber. Y sí, me interesa, ¿no? Gabriela. Entonces, sí. Bueno, gracias por todo lo que estás compartiendo. Yo formo parte del equipo docente del Instituto 73 de Guaminí y un poco pensaba, ¿no? en cuando vos haces referencia a los marcos teóricos, la verdad es que uno está revisando permanentemente, ¿no? Cómo modificar el marco teórico que uno piensa para cada espacio curricular, teniendo en cuenta, ¿no? la ESI y la perspectiva de género. A veces no nos es tan fácil, ¿no? Y nos lleva tiempo y hay clásicos o tradicionales que uno no quiere desprenderse, ¿no? Vos recién hacías alusión a Freud y la verdad es que a mí me parece que Freud, lo que dijo en 1905 sobre la sexualidad, bueno, es la ESI para mí, ¿no? Sobre todo cuando plantea que un niño tiene sexualidad y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, a veces surgen, creo que tenemos que seguir aún formándonos y conociendo nuevos marcos teóricos y explorando, que por supuesto lleva tiempo, y bueno, por eso también esto que dice Yani, ¿no? En este contexto de virtualidad que venimos viviendo desde hace más de un año, a veces no es tan fácil, ¿no? Siempre tratamos de mostrar a la altura de la época, ¿no? Bueno, revisar esta bibliografía de acuerdo a la época actual, ¿no? Seguramente que tenemos deudas pendientes con los y las estudiantes, pero en eso vamos. Así que te agradezco profundamente y me parece que ir por la vía de un proyecto institucional, yo trabajo en otras instituciones del nivel secundario, y me parece que ir por esa vía es, ¿no? la estrategia. En algún momento cuando formé parte de algunos de los proyectos institucionales, pensamos, ¿no? la importancia de que cada espacio curricular o cada materia pudiera incluir en su planificación anual, ¿no? que entregamos a inicio, una actividad de ESI o un proyecto de ESI, ¿no? vinculando sus saberes específicos. Bueno, muchas gracias y felicito a las estudiantes que participaron también, que es muy valioso, ¿no? Que se animen acá con todos los profes, que a la vez nos convoca a revisar nuestra propia práctica. Así que muchas gracias. No, yo soy la agradecida, Anapia, y nada, e invito a los colegas que están aquí presentes a que sigamos pensando esto de los marcos teóricos, ¿no? Porque bueno, digo, como propósito para hacer una respuesta rápida, o sea, todo bien el Tata Freud, pero fue para 1905 y estamos en el 2021, entonces, sí, está bien, en el momento fue una genialidad decir que los pibitos tenían sexualidad. Ahora decime que el complejo de Edipo sigue estando vigente y lo vemos, o sea, ¿no? Porque ha pasado mucha revisión del psicoanálisis desde la perspectiva de género, o sea, toda la gente, acá en Argentina, por ejemplo, Mabel Burín, Irene Meller, Irene Friedman, ¿no? Tager, toda la gente que labura, o sea, ha revisado eso, entonces, seguir adherida, voy a ser suave, a los escrotos del Tata, ya no, ¿no? O sea, sí con lo que sirve, pero con estas revisiones o relecturas, ¿no? Y así pasa con todo, a mí me pasó, yo fui soy muy fanática de la teoría queer, y leí mucho a Butler, y leí mucho a Preciado, y me enamoré rápidamente porque traían cosas novedosas, y cuando me llegó el marco de la teoría decolonial, dije, che, paremos, ¿no? Porque a ver si así como Colón vino a colonizar, estas teóricas están proponiendo marcos de comprensión que son súper valiosos para Europa, pero yo no sé si Bolivia, Ecuador, El Salvador, ¿me entendés? Digo, si Jujuy cacha la onda de lo que implica ser queer, ¿viste? Entonces, paremos un poco también, ¿no? Entonces, en ese punto, digo, como revisemos lo que nos venden, lo que compramos, lo que leemos, también críticamente. A mí me pasa de fanatizarme también, ¿no? Pero por momentos digo, bueno, a ver cómo, ¿no? ¿Qué se está diciendo por acá más cerquita, ¿no? ¿Qué dicen las investigaciones andinas de, qué sé yo, qué tiene de novedoso ser queer cuando en realidad los muyes en México, ¿no?
la población muye en México ya tenía un rol asignado para varones de cuidadores de los ancestros en familias donde no había mujeres para cuidar. Y no importa si nacían con pene, ¿no? Ser muye implicaba que sos el último, no hay quien cuida a los viejos, bueno, ¿sabés qué? Te empezás a vestir de minita, hacer cosas de minita, te vas a ocupar de los viejos, y sos muye, punto. Y nadie dijo queer, trans, travesti, ni nada, ¿no? Entonces, como repensando también estos marcos que a veces nos colonizan la cabeza desde la academia, ¿no? Porque esto es muy estudiado, es muy... Pero bueno, también es un modo de pensar la academia, es conquista, ¿no? Conquista neuronal, diríamos, que impide a veces reconocer las propias producciones, más situadas, más latinoamericanistas, más campesinas, ¿no? Más chiquitas, pero no menos valiosas, ¿no? Gabriela, yo estaba pensando, porque justo hoy me quedé enganchada con lo que vos compartiste en la Filmina, que hablabas justamente de esto, de las epistemologías desde el sur, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con lo que estás mencionando ahora, y bueno, y por ahí cuando nosotros en las escuelas, bueno, tenemos reuniones con las familias, que no tenemos que hacer presunciones de ningún tipo, ¿no? Ni de tipos de familia, ni de heteronormatividad. Y yo pensaba también que tampoco tenemos que hacer presunciones de clase, ¿no? Y de preocupaciones que tienen que ver con las clases sociales, ¿no? Pensando en esto que vos decís. Hay algunas preocupaciones que son típicas de la clase media y que, digamos, en otros sectores sociales son cosas que ya están deconstruidas hace muchos años, como la cuestión de los vellos de las mujeres. Los vellos femeninos, esto de quemarnos los pelos con el láser o lo que sea, y de construirnos y decir, bueno, nos vamos a dejar los pelos y vamos a salir libres. Y las mujeres de los sectores populares hace 200 años que tienen pelos y que no se los sacan. Digo, entonces esta presunción de clase media que tenemos, y nosotros somos docentes de todas las clases sociales, también me parece que es algo para revisar. A mí, digamos, desde las cuestiones como que más me hace ruido, donde sé que tengo que fortalecerme y leer más, porque, digamos, está ahí esto de no teñirnos más las canas, porque no nos teñimos más, porque, bueno, nos aceptamos como somos. Bueno, las mujeres de los sectores populares, las mujeres de los pueblos originarios, hace años que hacen esto. Entonces dejémonos de jorobar con que somos unas genias, porque ahora en la clase media nos avivamos y vemos que es más cómodo. Bueno, digamos, hace falta esto, hace falta revisarlo, hace falta decirlo, porque nuestras aulas, digamos, están pobladas por sujetos jóvenes, adolescentes, de todas las clases sociales, y donde ven que la abuela tiene pelos en las patas, ¿no? Entonces, bueno, no le digamos, bueno, digo, estas cuestiones, yo, digamos, me siento que necesito pensar desde ese lugar, desde las cuestiones históricas también, porque hay cuestiones que estaban resueltas, digamos, en los pueblos originarios de manera mucho más práctica y menos traumática, y por otro lado, todas estas cuestiones, ¿no? Esto de la presunción de clase social, que me parece que también es algo que tiene, digamos, las cuestiones de los feminismos. Bueno, hay mucha presunción de identidades de clase que son muy potentes y muy fuertes, y voces que se escuchan básicamente de las clases medias. Nada, eso. Y bueno, obviamente adhiero a lo que dijo Ana Pía, agradecidísima de este encuentro enriquecedor, y bueno, y también agradecerle a Ceci desde el municipio que hizo la gestión para que todos estemos aquí juntos, y vamos por el segundo, le pedimos el próximo encuentro para dentro de 2 meses. Queremos otro más, la pedigüeña. No, me parece interesante esto que trae Bettina, en dos cosas. Primero, porque ella dice, necesito pensar estas cosas, ¿no? Y no se piensa en soledad, se piensa en colectivo, ¿no? Se piensa con otra. ¿Por qué? Cada quien piensa con su propia neurona, pero la neurona hace eco de lo que va escuchando que la otra dijo, ¿no? Y ahí va enhebrando, abrochando, recalculando o poniéndose o no. Entonces necesito la grupalidad, necesito el colectivo para pensar con otras, para leer, para discutir, ¿no? Y también esto que trae Bettina, que me parece fundamental, hay cuestiones étnicas también, ¿no? Yo soy una mujer blanca, clase medio burguesa, ilustrada, ¿no? Y hay cuestiones étnicas
que cuando voy a las escuelas de los barrios, yo puedo llevar toda la ley y los anticonceptivos, pero me he encontrado con mujeres, madres bolivianas, que me dicen, yo tengo 6 y estoy embarazada del 7º y lo voy a tener. Y yo diciéndole, pero dale, Gordi, ¿te parece? ¿A vos no te parece? Sí, lo voy a tener, pero... Entonces yo tengo que poder comprender qué implica la femineidad y la maternidad para esa mujer que pertenece a otro universo cósmico, ¿no? Cósmico en serio, donde hay otros modos de pensar. Entonces, a lo mejor todos los desarrollos interesantísimos sobre la maternidad liberal, ¿no? De las feministas, no sirven. Escuchar lo que te está diciendo, ¿no? Alcanza con escuchar y acompañar el proyecto de vida de cada quien. Y lo pienso con la madre de sectores populares, lo pienso con nuestras estudiantas también, ¿no? Y lo pienso con nuestras compañeras y colegas, o compañeros y colegas, ¿no? Cuando una amiga me dice, yo quiero casarme, ser madre de familia y tener hijos, y yo puedo pensar, sos una pelotuda, no tenés horizonte, o sea, no querés crecer, no querés, ¿no? Y tengo que posicionarme en ese lugar, ¿no? Tengo que ser respetuosa de esa decisión, ¿no? Pero para eso tengo que poder escuchar. Y todo esto, para una docente sarmientina, ¿no? Como muchas de nosotras, es un cambio de paradigma, ¿no? Es salir del pedestal, ¿no? Es sentarnos en círculo a decir, sí, cocinemos juntas, ¿no? Amasemos juntas el destino que queremos. Tenemos esta posibilidad. Pero eso implica correrme del lugar, implica además construir otro concepto de autoridad pedagógica. Porque yo estoy acostumbrada a llegar al aula investida de un saber, ¿no? Que, por supuesto, detenta un poder que me da seguridad además y me confirma en quién soy. Claro, Clara dice, escuchar al otro y no imponer ideologías. Pero esto es un ejercicio. ¿Cómo lo hacemos, no? Las que tenemos muchos años de cargar mochila, y no solamente es mochila de ideologías, mochila de saber, hemos estudiado mucho, hemos dado muchos exámenes, tenemos muchos papelitos y títulos y cosas. ¿Cómo voy a hacer ahora si no los puedo lucir? ¿Para qué todo esto, no? Y será para construir otro mundo, ¿no? Mucho más par, ¿no? Mucho más democrático, mucho más... Esto no nos funcionó. Gabriela, Dale, yo sí. quiero hablar, 1000 disculpas. Primero agradecer la invitación que nos hizo Janina al Instituto 72 de General La Madrid. Recién habló Celeste, que es una muy buena alumna y muy buena interpeladora también de algunas cuestiones, ¿no? Que por ahí es una falla, ¿no? Uno escuchándote lo escucha tan fácil y tan simple, lo pones tan bien en palabras que por ahí cuando uno piensa todo lo que hemos hecho, han sido todas cosas aisladas, y hay también una profe que hemos trabajado todas actividades muy, muy aisladas, y bueno, recién estamos pensando de qué manera, como dice Janina, ¿no? Esto de poder construir un proyecto que realmente sea viable desde estos espacios curriculares, como vos también decís, pero lo transversal nos atraviesa tanto y de tantas maneras que por ahí a veces nos quedamos en esa interpelación y de saber cómo lo llevamos a la práctica. Y también, bueno, un poco este agradecimiento va al escuchar tus palabras, que realmente con una claridad, con una legitimidad y con una construcción y deconstrucción de estos saberes que uno los tiene que poner a disposición, y la verdad que uno tantas cosas tiene que apropiar y que realmente se hace tan difícil a veces esto de poder interpelar esos saberes que traemos, y también esas estructuras y poder movilizarlas. Así que bueno, para nosotros es una tarea, los que estamos a cargo de los institutos, es una tarea bastante ardua a veces, porque siempre tenemos algún referente, algún profe referente y uno lo recarga en esas cuestiones cuando es parte de todos, ¿no? Digo, nosotros somos partes y cada uno de nosotros tiene que ser responsable de lo que queremos. Y en realidad es esto, ¿no? Como decía Celeste hoy, o como han dicho las chicas, o las profes, o Janina, y lo que vos decís a cada rato, ¿no? Cómo debemos de construir todos esos saberes para poder apropiar estos nuevos, sin tener miedo a lo que nos pase, ¿no? Que creo que por ahí radican estas cuestiones y que no llegamos a interpelarlas totalmente. Me parece que corre por ahí también. Me parece que son formas nuevas de pensarnos, ¿no? Desde el cuerpo,
desde cómo nos vamos a posicionar en el rol docente para trabajar estas cuestiones que tienen que ver y que cada vez las escuchamos mucho más fácil, digo, uno las escucha y las puede decantar más fácilmente también. Por supuesto que uno aprende constantemente. Gabriela, la verdad que agradezco, entré un poquito más tarde, pero agradezco muchísimo esta posibilidad. Me parece que creo que me ha quedado, tengo que aprender muchísimo todavía, pero bueno, está esta posibilidad y la verdad que un gran agradecimiento. Me tengo que despedir. La verdad que un placer y bueno, ya estaremos en contacto en algún momento con Janina como para poder seguir, y si está grabado mucho mejor porque lo podríamos pasar también nosotros acá en el instituto. Así que bueno, la verdad que un placer escucharte, Gabriela, y la verdad que tenemos mucho que aprender y mucho camino que desandar y volver a andar, ¿no? Digo, reestructurar, resignificar nuestros pensamientos, ¿no? Esos saberes que tenemos y esos mandatos que de alguna manera lo académico es como lo que tenemos que pensarlo desde otro lado, ¿no? Y me parece que es mucho más simple de todo lo que nos parece, ¿no? Esto de poder poner por ahí en palabras y legitimarlo me parece que es la tarea tan ardua que tenemos en este momento y un gran desafío para los institutos formadores y para los profes que estamos dentro, ¿no? Que por ahí no tenemos esa gran capacitación o ese gran saber sobre la ESI para poder resignificarla, digo, ¿no? Y es tan común seguramente que hasta uno por ahí piensa con miedo cómo lo puedo llevar a cabo y capaz que lo puedo hacer mucho más simple de lo que suponemos que es, ¿no? Así que bueno, un gran agradecimiento, así que a vos y a Janina que nos invitó a esto, y la verdad que bueno, y a todas las profes y los estudiantes que están ahí, la verdad que muy interesante, muchas gracias. Gracias, Rosana. Yo si ustedes piensan después pedirle a Cecilia la grabación y trabajarlo en otros espacios, y surgen actividades, o surgen preguntas, o surgen cuestionamientos, les puedo dejar un mail y seguimos en contacto como para ver qué se puede generar más allá de este encuentro. Y bueno, la verdad que sería muy gratificante para mí que poder escuchar las repercusiones, ¿no? Y acompañarles en este proceso. Para mí es parte de la formación, de la vida, de la militancia, ¿no? De todo, así que nada, más que gustosa. Ceci Reyes dice, qué importante poder generar espacios de escucha en las instituciones para que los alumnos puedan compartir vivencias como abusos, violaciones, etc. Que los alumnos encuentren en la institución ese espacio, con lo que implicaría cada historia resonando en el grupo. Ya está, ¿no? No hace falta ni una frase de Freire, ni de Judith Butler, ni de nada. Esta es la frase de cierre. Así que con esto sí, nos despedimos y no hablamos del lenguaje inclusivo, pero gracias, Ceci, por traerlo. Así que esta es la frase del día. No me voy a ir sin copiármela. Ceci, si pongo tu nombre y apellido, ¿la puedo replicar? Sí, bien. Propuesta, ¿podemos desmutearnos y darnos un aplauso? Porque la verdad que nos merecemos después de este encuentro, ¿no? Tan cálido. Gracias. Muchas gracias Ceci de nuevo. Y hasta la próxima, ojalá que haya una próxima. Gracias. Adiós.